Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer ahora esos videos que me comprometí a hacer, donde vamos a cerrar lo que ya estábamos viendo. ¿Sí? Eh, Bien, entonces, eh, la frecuencia acumulada es clara, ¿no? La que se acumula en un determinado intervalo, por ejemplo, o la frecuencia que se acumula hasta ese intervalo inclusive. Es fácil, ¿no? Porque digo, o sea, lo voy acumulando por tabla. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando me hablan de valores que no son necesariamente estos límites, ¿no? Por ejemplo, que me pregunten por 102. Y yo no sé cuánto se acumula, por ejemplo, hasta 102. De nuevo, para responder a esta pregunta, o sea, si tuviéramos los datos desagregados, podríamos hacerlo ya directamente, ¿no? Eso ya sabemos cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la información presentada en forma interválica? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es interpolación, de vuelta. Entonces, permítanme elegir acá la herramienta esta. Para motivar a esta explicación, lo que vamos a hacer es buscar, de vuelta extrayendo el ejercicio de Rodrigo, vamos a buscar cuánto se acumula de frecuencia entre 108 y 112,5. Y eso lo voy a expresar de esta manera, ¿ok? Y voy a explicar un poco cuál es la intuición de esto. Bueno, yo tengo cuánto se acumula, o sea, yo lo que necesito saber es cuánto acumulo entre A y B, ¿no? Entonces, para responder eso, lo que voy a hacer es fijarme cuánto acumulo debajo del límite superior. Entonces me voy a estar agarrando este precio. El tema es que si yo miro eso, también estoy agarrándome toda esta parte. Que yo esta parte no la quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sustraer lo que se acumula a izquierda del límite inferior. ¿Y qué es lo que me va a resultar? Bueno, si agarro todo esto, perdón, ahí escribí sin querer, y le resto la parte violeta, lo que me queda es únicamente la parte verde. ¿Ok? Y esa es la lógica de lo que estamos haciendo. Vamos a tener toda la frecuencia acumulada hasta 112 y le vamos a quitar la parte que no me interesa, porque lo que yo quiero saber es cuánto se acumula entre 108 y 112,5. ¿Sí? Bien, entonces vamos a resolverlo, vamos a presentar la fórmula. Eh, lo que tenemos acá es, bien, estamos, el límite inferior del intervalo donde está el valor de interés, ¿no? Por ejemplo, para el caso de 108, el intervalo iba de 105 a 110, entonces esto de acá vendría a ser 105. X vendría a ser el valor de interés, en este caso 108, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la amplitud del intervalo que contiene ese valor de interés? Bueno, dijimos que iba de 105 a 110, así que es 5. ¿Ok? Después, la frecuencia absoluta del intervalo que me interesa a mí. Y por último, me queda la frecuencia del anterior, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo. Este es el caso que me interesa a mí. No, el 108 está dentro de este intervalo, así que lo vamos a aplicar ahí. Entonces, vamos a resolverlo ahora, rápido. Esto medio que ya lo dijimos, ¿no? 108, 105, 5, la frecuencia es 5, eso está en la tabla. Y por último, la acumulada del intervalo anterior, que vendría a ser 4. Entonces, la frecuencia acumulada, que la estamos sacando por interpolación, sino que necesariamente sea así, o sea, es una aproximación simplemente que estamos realizando, la frecuencia acumulada hasta 108 es 7, ¿sí? O sea, hay 7 siniestros de 108.000 pesos o menos, en forma aproximada. Para, para el siguiente valor, que es 112,5, podemos tener que hacer lo mismo, ¿no? El, la frecuencia acumulada en el intervalo anterior, la amplitud del intervalo, el límite inferior del intervalo, el valor que me interesa a mí y la frecuencia absoluta de ese intervalo. Y esto me da 10,5, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero yo lo que quiero encontrar no es todo lo que se acumula hasta 112,5, si quiere, en este eje, sino que lo que yo quiero es encontrar este intervalo de ahora, no cuánto se acumula en este pedacito. Entonces lo que necesito es todo lo que se acumula hasta 112, acá me comí la F, perdón,
y sacarle todo lo que se acumuló hasta 108. Y eso es 3,5, ¿no? Esto lo podemos expresar en términos relativos, pero eso lo vamos a omitir de momento. Simplemente digo, esta es nuestra aproximación de la frecuencia, de la frecuencia acumulada entre estos valores, ¿sí? Entre esos valores. Y, a ver, creo que acá ya pasamos a análisis. Bueno, bien, hacemos un pequeño cierre. Vimos todo lo que, con esto ya estamos cerrando estadística descriptiva. Vimos cómo trabajar con discretas y con continuos, ¿no? Las discretas me daban los valores de una, y las continuas me los daban presentados en forma interválica. Vimos cómo nos facilita las cosas agrupar los datos, si me tiran los datos crudos, ¿no? Cómo agruparlos en una tabla de frecuencias, y cómo ir haciendo las manipulaciones a partir de esa tabla para poder obtener la media, la varianza, la kurtosis, la simetría, el desvío, el coeficiente de variación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vimos que se podría decir en algún punto que en muchos casos los cálculos se van a volver más sencillos si estamos trabajando con una discreta, que eso no implica que algo sea mejor que otra cosa, simplemente es como, si ven que se complica mucho con la continua, también está bueno eh, que trabajen ahí. Vimos esto de utilizar fórmulas de interpolación para aproximar distintas medidas, que de otra manera no podríamos si nos presentan la información en términos interválicos. Y bueno, también destacamos un poco esta importancia, ¿no?, de interpretar correctamente los resultados, ¿no? Particularmente esta idea de la varianza que está en nuestra unidad de medida. Voy a cortar este video acá y ahora vamos a... Y armo otro para esta última.